Nacer es en sí mismo un acto político. Para el ser humano no existe nada que no lo sea. Cuando por puro hartazgo uno se declara apolítico, está inscribiendo una declaración radical de repudio hacia su propia naturaleza. Sin embargo, inextricable, este no será otro que un acto de naturaleza política. Cual anacoreta, podrá apartarse del barullo y la confusión de los hombres declarándose misántropo, incapaz de insertarse en la rueda viva de los inescapables juegos de poder y terminar solo y amargado, pero no dejará así de afirmarse disconforme con su propia naturaleza. El apolítico, por lo tanto, es un político radical. La política se entiende por toda actividad, arte, doctrina, opinión, cortesía o diplomacia, tendente a la búsqueda, ejercicio, modificación, mantenimiento, perseveración o desaparición del poder público. Esta puede ejercerse desde el Estado, en el seno de una empresa, un sindicato, una escuela, una iglesia, etc., en todos los ámbitos de carácter social de los cuales no podemos sustraernos. Antes o después, a todos se nos incita a jugar a la política bajo ciertas reglas preestablecidas. Un juego que suele transcurrir en el campo bipolar de la derecha y la izquierda, entre quienes defienden la conservación y los que tratan de cambiar la realidad, los que asumen la natural evolución de la especie y los que intentan retrasarla tanto cuanto puedan. Ambas facciones forman parte del complejo tejido humano y por lo tanto las dos son esenciales para la estabilidad de la especie, para nuestra evolución en el tiempo. Cuando las organizaciones humanas empezasen a erigirse como estados de derecho, tratarían de velar por todos sin distinciones. Al principio, la democracia se instauraría sin representantes, llevándose a cabo a través de un esquizoide diálogo entre la totalidad de los ciudadanos. Ahora mismo, son nuestros grupales representantes los encargados de dar voz y en gran medida decidir por comunidades enteras. La democracia parece no haberse convertido en otra cosa que una ilusión en la cual voz y voto no pasan de una pantomima, desilusión que confirma el hecho irreductible de que existan gobernantes y gobernados, dirigentes y dirigidos, como hecho primordial en el cual se basa toda ciencia y arte político. En Hollywood, el guionista Herman Mankiewicz habría sido una voz potente, uno de sus más brillantes artífices. En Mank de David Fincher se expresa la importancia del popular séptimo arte modelando la percepción del indeciso y cansado espectador que llegando a la oscura sala de cine, cegado por el nitrato de plata, se dejaría seducir y sin oponer resistencia se creería lo que le echaran. La responsabilidad de aquellos que firman tales o cuales alegatos es tan grande que por una tontería, en un humano desliz, pese a su brillantez e inteligencia, Mank sugeriría a los peces gordos de su estudio echar mano de su poder, lo cual se probaría su peor jugada traduciéndose en un fatal resultado en las urnas, la muerte de un amigo y el peor golpe bajo que pudiese haberse autoinfligido. Este hombre que habría logrado llevarse a toda una aldea de su originaria Alemania a Estados Unidos cuando el nacionalsocialismo se instaurase en el país, al final se convertiría en su propia víctima, en su propio verdugo. El cine no solamente se probaría eficaz arma propagandística, capaz de cambiar el pulso de naciones enteras, como así probarían Griffith con la facha El nacimiento de una nación, o Leni Riefenstahl con su prodigiosa Olimpia, y el documental nazi El triunfo de la voluntad. El cine detenta además una inabarcable pluralidad de visiones sobre la sociedad a través de las más variadas historias personales, sensibilizadores catalizadores de identificación que atesoran la capacidad de enseñarnos la importancia de cada uno de nosotros. Al no ser capaz de contener su ira hacia los todopoderosos señores de los estudios, Mank sería despedido. Estaría acabado hasta que un jovencísimo Orson Welles le contratase para el que se convertiría en su increíble debut cinematográfico. La aclamada y aún por muchos considerada la mejor película de todos los tiempos, Citizen Kane, ciertamente una de las más valientes. Mank accedería a escribir el guión bajo la condición de no acreditar su autoría,
No obstante, de su inmensa frustración nacería así su mejor obra y con ella el crédito al cual sería incapaz de renunciar y por el cual lucharía con uñas y dientes. Por aquel recibiría un merecido Oscar, aun si compartido con Welsh, acreditado como coautor. La idea sin duda había sido de Orson, pero muchos aseverarían que aquel guión era totalmente de la cosecha de Mank. Ciudadano Kane era la triste reevaluación de Hollywood por parte del guionista y la audaz denuncia del joven idealista Welsh. Mank desplegaría en ella su habitual y mordaz crítica política, inspirándose para ello en la vida del excéntrico y populista magnate periodístico William Randolph Hearst. Su modo de hacer dinero a cualquier precio, su amor por el arte y su megalómano estilo de vida. De Hearst, Mank incluso copiaría diálogos enteros, pero serían los astutos claroscuros de la superlativa e inspiradora retórica de aquel hombre tan poderoso que se declaraba comprometido con la verdad como con los más desfavorecidos, que devendría motor de la historia. Un supuesto héroe que sin embargo vería obstaculizada su carrera política porque la cruda realidad dicta que todos guardamos esqueletos en el armario. Kane, absorbido por las circunstancias de su decadente existencia, resultado de su prepotencia e hipócritas aspiraciones, se perdería en la vorágine de tal modo que el mensaje final de la película incluso inspiraría cierta ternura. RKO 281 de Benjamin Ross, al contrario de la película de Fincher, se detendría en la genialidad del rodaje de Welsh y en su lucha para sacar la película adelante. El poderoso Hearst se enteraría que en Hollywood habían hecho un retrato suyo que no le dejaba demasiado bien parado. Por eso amenazaría con arrasar todos aquellos judíos que dirigían los estudios si no destruyesen la película. Hitler acababa de empezar a arrasar Europa y quizás en parte por ello querría el destino que Citizen Kane no viese la hoguera a donde parecía destinada. Los hombres de los estudios se unirían por no poder tolerar similar dictadura en Estados Unidos, o quizás porque Hearst había entrado en bancarrota y al final ya no supusiese mayor amenaza. El cine tanto puede enseñarnos las más desgarradoras realidades como servir con su frívolo deje de falsedad la más noble de las argucias. Argo, de Ben Affleck, recrea precisamente una de las más cinematográficas extracciones montadas bajo la luz de la industria. En 1979, en un Irán en plena revolución liderada por el fundamentalista Ruhollah Khomeini, se queda atrapado un grupo de 6 trabajadores en la Embajada de Estados Unidos. El revuelto pueblo iraní reclama la extradición del Shah refugiado en América para poder juzgar las atrocidades políticas cometidas durante su dictatorial mandato. Previniendo que aquellos americanos sean tomados como rehenes, Ben Affleck, bajo el pretexto de la producción ficticia de Argo, una película de ciencia ficción, a rodar en las bellas localizaciones del país, les enseñará a hacerse pasar por el equipo de Hollywood responsable y así sacarles sanos y salvos del país. En Leones por Corderos, su director e intérprete Robert Redford imparte una importante lección a uno de sus más brillantes alumnos de ciencias políticas. Es crucial mantenerse despierto ante la hipocresía de nuestros gobernantes y no cruzarnos de brazos cuando uno tiene el potencial para hacer algo al respecto. Esto, sin embargo, no es fácil visto lo visto. Nuestro modo de vida, tratando de conseguir el máximo rendimiento con el menor esfuerzo, no hará que el mundo cambie. No se trata únicamente de poner en causa, criticar y expresar nuestra rabia, sino que aquel cuyo potencial crea en el cambio debería creer además en sí mismo y empezar a aplicarlo sin dejarse aplastar mientras tanto por el sistema. El político, de Robert Rosen, incide en la necesaria honradez y valentía que llevarían a Willie Stark a enfrentarse a un sistema hipócrita y enfermo. Este pobre hombre que ya de mayor lograría convertirse en abogado por no aguantar la injusticia y la pobreza, dado su carisma gritaría la corrupción de los gobernantes, pero honradez y valentía se probarían insuficientes. Convencido de su objetivo mayor, Willie pronto pactaría con el mal. La corrupción y los sobornos son los únicos que pueden colocarte en la cima, y la ambición por el poder se vuelve así la norma que gobierna.
El director griego Costa Gavras, que revisamos en el 7 rarezas de la semana pasada, desde el inicio de su carrera trataría complejas cuestiones sociopolíticas con una irresistible astucia. Los tejemanejes políticos no son platos de gusto, y menos en el cine, al cual acudimos precisamente para desconectar del telediario. En Comportarse como adultos, nos invita a unas cuantas carcajadas cuando la extrema izquierda ganase las elecciones en Grecia bajo la promesa de un acuerdo con Europa para saldar la enorme deuda contraída. El recién electo ministro de Economía llega ilusionado a la Comisión Europea y dice: «Estamos aquí para negociar y ganarnos su confianza, sin perderla de nuestro pueblo. Es nuestro compromiso limpiar nuestras finanzas y hacer las reformas fundamentales que nuestros predecesores no lograron hacer. Ahora ya sé que algunos pueden lamentar la victoria de la izquierda, pero les aseguro que somos europeístas comprometidos. Estoy aquí para encontrar puntos en común con ustedes. No estoy pidiendo borrar nuestra enorme deuda, sino una reestructuración. También buscamos la renegociación del memorándum de entendimiento para acabar con la austeridad que impide cualquier reforma profunda en el país. Se debe construir un puente entre la Troika y ustedes para renegociar el MOU. Este pueblo, cuyo sacrificio es insoportable, nos envía un mensaje de democracia con su nuevo gobierno». Alguien responde: «No se puede permitir que las elecciones cambien las políticas económicas. Su país tiene la obligación de implementar el MOU en su totalidad. La gente a menudo cambia de opinión. El Eurogrupo no puede empezar una y otra vez cada vez. Ese sería el fin de la eurozona». Entonces, ¿de qué sirven las elecciones? Si el voto popular es irrelevante y no podemos discutir el MOU, ¿qué estamos haciendo aquí? Y la respuesta es simple. Los griegos, propulsores de la democracia 350 años antes de Cristo, serían tan víctimas de la hegemonía capitalista como todos. Las reglas, por infantiles que resulten, han de cumplirse o serás eliminado del juego, sin excepciones ni democracia. Jean-Luc Godard, con sus fragmentarias y seductoras propuestas, creería tan férreamente en la capacidad del cine para promover el activismo y el cambio de paradigma político que erigiría la casi totalidad de su filmografía alrededor de aquellos, mientras que el israelí Amos Gitae clamaría en sus documentales, recreaciones y ficciones los espasmos de su agónico país, asunto que siempre se reduce al hecho de que unos traten de aprovecharse de las desgracias de otros y jamás exista consenso porque nadie abre mano. Eden, adaptación de Homely Girl de Arthur Miller, se sitúa en una Palestina en plena reconstrucción, a la cual retorna de América como a la tierra prometida un emprendedor en busca de lucrativos negocios, mientras miles de judíos son asesinados por los nazis. Samantha, su hermana, no puede ni mirarle a los ojos. Ella solo piensa en el futuro, solo quiere tener un hijo. Su marido, sin embargo, casi ni la mira a ella, ocupado como todos los demás. Entre árabes y judíos, o entre comunistas y fascistas, discurre la lenta evolución de la especie. En la miniserie portuguesa dirigida por Joaquim Leitão, Até amanhã, camaradas, siguiendo la novela de uno de los grandes responsables de la Revolución de los Claveles, Álvaro Cunhal, se detallan las dificultades de aquellos miembros militantes del Partido Comunista que desde la clandestinidad se organizan para combatir el Estado Novo, el régimen fascista de Salazar. Igual de enternecedora que la estrategia de la araña de Bernardo Bertolucci, adaptada del cuento de Jorge Luis Borges sobre aquel hijo que, idéntico a su padre, llega al lugar donde el alabado antifascista, al morir, se convierte en flamante héroe popular. El hijo busca respuestas sobre la muerte de su padre, le sigue la pista a través de la memoria de sus amigos para descubrir los retorcidos hilos de una extraña conspiración. ¿Quiénes eran realmente los enemigos de su padre? ¿A manos de quién murió el gran Athos Magnani? El hombre hereda el orgullo del pueblo, pero sin embargo es incapaz de sentirse orgulloso. Sobrecogedor como resulta aquel episodio en una Francia ocupada por los nazis que recrea Volker Schlondorf en La Mer à l'Aube, cuando unos militantes comunistas asesinan a un policía nazi en plena calle, el Führer enseguida dicta represalias. Se fusilarán 150 franceses si no aparece el culpable.
Entonces habría que elegir entre quiénes ejecutar y a la primera elección recaería naturalmente sobre los presos políticos. Un grupo de comunistas entre los que se encuentran prisioneros a punto de cumplir condena e incluso niños, todos inocentes. Y precisamente el temor a un golpe del proletariado sería el que despertase el terrorífico fantasma del fascismo. En La caída de los dioses, Luchino Visconti describe cómo una poderosa familia que regenta una fábrica de armas sería capaz de mantenerse adaptándose a los sucesivos gobiernos y sus políticas. El miedo a perderlo todo y el peligro de quedarse al margen serían los responsables del alzamiento de Hitler. Aquellos empresarios financiarían el partido. Y Visconti nos sujeta el mentón, nos abre los párpados obligándonos a mirar tal calaña y sus viles y asquerosos juegos de poder. Entre arribistas y descorazonados, los perversos miembros de esta familia tratando de hacerse con el lucrativo negocio. Y mientras unos maquinasen el modo de hacerse con el poder, otros persistirían en la lucha por los derechos civiles. Algunas de sus flamantes voces renunciarían incluso a sus propias vidas con tal de dedicárselas enteramente al prójimo. Las Bostonianas, adaptación de la novela de Henry James llevada a la gran pantalla por James Ivory, versaría sobre los comienzos del movimiento feminista, tratando de otorgar a la mujer su legítimo lugar en la sociedad por primera vez en la historia. Olive, una activista feminista, descubre en Verena la oradora ideal para el movimiento. Por eso le pide que renuncie a una vida normal en nombre de todas las mujeres. Verena no puede estar más de acuerdo hasta que en el cuadro entra el guapo, aún conservador, Basil. Grandes pasos que se darían en la lucha por la emancipación de la mujer, pero de cuyo pozo de arraigado patriarcado persistiría. En On the Basis of Sex, de Mimi Leder, conoceríamos la historia de la abogada Ruth Ginsburg para verificar cómo aún en los años 60 se estaría luchando por la igualdad de las mujeres a los ojos de la ley, al contrario de lo que dicta la misma Constitución americana. La discriminación sigue ejerciéndose incluso en América, como de forma aún más acusada en otras partes del mundo. Como la racial en la estremecedora historia de Solomon Northup, secuestrado y tomado como esclavo, que sería uno de los 1000 ejemplos de las injusticias perpetradas en nombre de políticas perversas e inhumanas. 12 años de esclavitud de Steve McQueen es el perfecto ejemplo del ejercicio de la violencia como mecanismo de poder, cuando al amparo de la ley, simplemente por el color de tu piel, de un segundo al otro dejas de ser libre a ser propiedad de algún poderoso terrateniente. Como en plena campaña por los derechos civiles del Dr. Martin Luther King, contra toda expectativa, 2 emprendedores negros se harían dueños de un banco en pleno Texas, tal y como retrata George Nolfi en El banquero, o como en el biopic de Richard Attenborough, Cry Freedom, sobre el activista Steve Biko cambiando la mentalidad del pueblo negro después de años subyugados a los caprichos del paternalista hombre blanco en Sudáfrica. Desde hace bien poco, a los homosexuales se les seguía tratando como ciudadanos de segunda, y en Milk, Gus Van Sant describiría la batalla del activista por los derechos de los homosexuales, Harvey Milk, electo supervisor del distrito en el cual se afincaría en la ciudad de San Francisco a finales de los 70, para lograr paulatinamente la simpatía del pueblo americano y ver así reconocidos los derechos de esta minoría como ciudadanos como los demás. Harvey sería asesinado por pura envidia a manos de otro político de su ciudad, y a Pier Paolo Pasolini quizás lo haya matado por su denuncia de la hipocresía política de su país. La película de Marco Tullio Giordana, Pasolini, un delito italiano, ofrece una poderosa teoría sobre tal posibilidad. Pasolini, de Abel Ferrara, cuenta el último día del poeta en la tierra sin darle más vueltas al asunto. Quizás haya sido de hecho víctima de unos chaperos sin más, pero como sea, tanto Harvey como Pier Paolo, ambos incómodas voces en sociedades hipócritas, víctimas de políticas retrógradas que nos dejarían huérfanos. Y es que lo cierto es que aún a día de hoy, a quienes se le ocurra creerse en el derecho de denunciar o poner una reclamación, debe ser erradicado de inmediato del sistema, de preferencia en calidad de terrorista, porque por muy justificada que esté tal o cual reclamación, no hay lugar para ella en un sistema tan perfecto como el que describía en Brasil Terry Gilliam.
de su roñoso futuro mecanizado, similar al de nuestras instituciones actuales plagadas de ridícula hipervigilancia y absurda burocracia sin margen para errores, remacharía la advertencia de que si seguimos implementando esta clase de inhumanas políticas en donde el ser humano no tiene cabida, nuestros impulsos y anhelos pronto devendrán material onírico. Inalcanzable Brasil en este esperpéntico, abigarrado, frustrante y bien posible futuro. Y en Brasil, mientras los políticos seguían prometiendo en sus comicios lo que todos sabían que no cumplirían, Glauber Rocha recuperaría el agitador grito telúrico para finalizar su estupenda trilogía de la Tierra. La Edad de la Tierra, cine revolucionario de primer orden, aun siendo excesivo y caótico, plantea la verdad del hombre sin subterfugios. Y convencido de que el cine realmente podía cambiar el mundo, Glauber estaría así luchando por una renovación integral de la cultura. En esta que se convertiría en su última película, explosiva mezcla de documental y recreación poética de anárquico montaje, rastrearía tanto las circunstancias históricas de otras revoluciones preocupadas más por el crecimiento económico del país que por el bienestar del pueblo, a las cuales yuxtapondría recreaciones de histriónicos políticos empoderados. El vicioso círculo de poder gira implacable como sugieren Mateo Gil y Miguel Barros en su adaptación del cuento de Jack London, Los favoritos de Midas. Muy pocos siguen los pasos del adolescente Mugger Colinescu, retratado en el documental de Radu Jude, Uppercase Print, preso por haber escrito con tiza libertad en algunas paredes de su pueblo en Rumanía durante la dictadura de Nicolae Ceausescu. Aun si la realidad no obedece a guiones perfectamente estructurados y más bien procede a través de la performance grave que dicta de la locura en la cual el mundo está inmerso, no olvidemos que la democracia no es cosa de derechas o de izquierdas, y mucho menos de nuestros oligárquicos representantes, sino cosa de todos, y quienes así no puedan verlo y encima traten de acallar las voces de la conciencia, convengamos que deberían estar entre rejas. La política es un ente viviente que nos incluye e incumbe a todos.